Estados Unidos lo grita en la OEA: Nicolás Maduro es un enemigo de la humanidad, y Venezuela sigue siendo el epicentro de la infamia chavista. Mientras tanto, la miseria del régimen toca fondo. Colectivos armados atacan a madres y activistas que clamaban justicia frente al Tribunal Supremo en Caracas, porque ser chavista es sinónimo de brutalidad. Y en la selva del narcoestado, la guerra de bandidos estalla. La segunda Marquetalia confirma que el ELN liquidó a Zarco Aldínever. Tal y como adelantamos en el video de ayer, se confirma la baja del Cerebro tras los atentados en Colombia, en una pelea por el oro ilegal. Pero espera, que hay más. La Corte Penal Internacional avanza con el caso Venezuela 1 y el fiscal adjunto ya tiene la lupa sobre el régimen. ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Solo abrieron la carpeta o hay algo más jugoso? De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. En una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, celebrada este miércoles o ayer miércoles 6 de agosto, la delegación de Estados Unidos lanzó una firme acusación contra el régimen de Nicolás Maduro, al que responsabilizó de cometer fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y de intensificar la represión contra la disidencia política en Venezuela. La sesión fue titulada Gobernanza Democrática y Seguridad Regional en el Hemisferio. Maduro es enemigo de todo esto, y estuvo marcada por un duro pronunciamiento de la embajadora alterna de los Estados Unidos ante la OEA, que calificó al régimen de Maduro como enemigo de la humanidad y denunció una estrategia sistemática de represión, fraude electoral y consolidación autoritaria que se ha mantenido por más de una década. Yo diría que mucho más de una década. Los centros de detención del país están llenos de presos políticos, la economía está colapsada y millones de venezolanos se han visto obligados a huir. El secretario Marco Rubio ha sido enfático: el régimen de Maduro es un enemigo de la humanidad. Durante más de una década, el régimen ha seguido una estrategia de represión, fraude electoral y consolidación autoritaria, afirmó la delegada de Estados Unidos. La representación de Estados Unidos expresó preocupación por el uso de la detención arbitraria como herramienta de control político, citando cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que indican que aún hay más de 800 presos políticos en Venezuela. Incluso denunciaron que hasta el mes pasado, julio de 2025, Venezuela mantenía más ciudadanos detenidos de estadounidenses que cualquier otro país en el mundo, lo cual fue calificado como un claro uso de la diplomacia de los rehenes. Esto no es solo inmoral, es inaceptable. No podemos normalizar elecciones fraudulentas, detenciones arbitrarias, ni reclamos territoriales fabricados, sostuvo la delegación de Estados Unidos, quien respaldó además el liderazgo de Canadá en la Declaración Internacional contra la Detención Arbitraria entre Estados. La representación norteamericana hizo un llamado al Consejo Permanente de la OEA a rechazar contundentemente las acciones del régimen de Maduro y a no legitimar estos procesos electorales viciados. En referencia a las elecciones presidenciales de julio de 2024, la delegación recordó que la oposición ganó de forma abrumadora y posee las actas que así lo demuestran. El régimen ni siquiera se molestó en impugnar las pruebas de fraude, subrayó, evidenciando el grado de impunidad de estos tipos. Finalmente, Estados Unidos alertó que la crisis en Venezuela no solo es un imperativo moral, sino una amenaza directa a la seguridad hemisférica, afectando a toda la región mediante el colapso del sistema de asilo, el éxodo migratorio, la inestabilidad económica y la erosión del derecho internacional. Estados Unidos apoya firmemente al pueblo venezolano, concluyó la delegación, instando a todos los países de la región a actuar frente a la amenaza que representa el régimen de Nicolás Maduro, pero es que hay más. La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Venezuela, Gloria de Mes, denunció este miércoles 6 de agosto también ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos la intensificación de la represión en el país desde las elecciones. La situación no es nueva, pero ahora es sistemática. Se ha intensificado y no solo afecta a los defensores de derechos humanos, periodistas o los disidentes, ahora es a todo el mundo porque hay temor a las represalias. Esto lo explicó de Mes a EFE en una entrevista antes de su comparecencia. Según dijo la relatora de la CIDH, la vigilancia que está empleando el régimen de Nicolás Maduro genera un clima de miedo y acaba silenciando a toda la población. Es el peor impacto que ha habido a lo largo de este año. Debemos hacer hincapié en las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura, los tratos inhumanos, la cancelación de pasaportes de periodistas, de defensores de derechos humanos y figuras de la oposición, pero también la autocensura generalizada entre todos en la población en general por miedo a represalias, apuntó de Mes. La relatora compareció ante la OEA para
actualizar sobre la situación en Venezuela cuando se cumple poco más de un año de las cuestionadas elecciones presidenciales o el megafraude electoral, donde el CNE proclamó a Maduro como ganador y Maduro se autoproclamó como presidente, sin publicarse, por supuesto, en su página web los resultados desglosados mesa por mesa, municipio por municipio, ni estado por estado. La oposición en todo momento calificó de fraude la victoria de Maduro, lo sabemos, al igual que la OEA, que asegura que los resultados carecen de verificación oficial y sigue exigiendo las actas a Caracas después de un año. Además, la CIDH pidió a las autoridades del régimen chavista que liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente, que cese la criminalización de periodistas, activistas y demás ciudadanos críticos a la administración o al régimen de Nicolás Maduro y que haya justicia para los 25 fallecidos tras las elecciones del 28 de julio de 2024. Asesinados por ellos, por cierto. En este periodo también se han producido dos cambios importantes para el organismo multinacional. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y la elección del surinamés Albert Randin como nuevo secretario general de la OEA, el genio que dice que hay que dialogar con los dictadores. Y pensar que hay quienes lo defienden. Además, brilló por su ausencia en el primer Consejo Permanente, donde se habló de Venezuela desde que asumió el cargo como secretario general. ¿Casualidad? Grave. Más cuando no se ha pronunciado ni una sola vez sobre la represión sistemática, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las torturas que ha ejecutado la tiranía de Nicolás Maduro desde que él está sentado en su oficina en D.C., cómplice y normalizador. ¿Qué pasó, Randin? ¿Todo bien en casa? Y pensar que en estos días, en los comentarios, la última vez que hablé de su excelencia, Randin, salió una viuda a defenderlo y a llamarme a mí criminal. Te tienes que reír. Sin embargo, Demes mantuvo que el papel de la comisión no depende de coyunturas políticas y que debe mantenerse fiel a su mandato por la defensa de los derechos humanos. Los venezolanos necesitan saber que el pueblo venezolano no está solo. Seguiremos con nuestras acciones para crear conciencia entre la comunidad internacional de que Venezuela debe seguir estando en la agenda colectiva, concluyó. Pero ya es hora de un poco más que esto, señora Demes. Aunque se le agradece, por supuesto, exponer las locuras de unos narcoterroristas al poder de todo un país. Porque lo que sigue es la fiel muestra de la absoluta demencia que significa dejar a un régimen de esta calaña operar a sus anchas. Los miembros del Comité de Madres en Defensa de la Verdad fueron golpeadas y robadas por un grupo de colectivos de al menos 70 personas encapuchadas con armas de fuego y objetos contundentes, mientras realizaban una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia o de Injusticia, exigiendo la libertad de sus hijos. No se puede ser más miserable en la vida. Merecen ir a visitar a Chávez. Los contingentes de la PNV y del GAES, a quienes también les asentaría bien ese plan vacacional y que se encontraban cerca de la concentración, se retiraron. Minutos después, se presentó el grupo criminal en motos y a pie, algunas personas encapuchadas y otras con la cara destapada. Golpearon a las madres y a las personas presentes, incluyendo a una madre con un bebé y una mujer embarazada. Robaron carteras, documentos de identidad, teléfonos, llaves, una corneta y varias carpas, arrastrando por el piso a quienes no querían entregar sus pertenencias. La ausencia de resguardo a la manifestación por parte de los organismos de seguridad fue la que propició este nuevo ataque a la protesta social, no me queda ninguna duda. Con la ausencia de atención demostrada por las autoridades del TCJ y la falta de resguardo a los manifestantes pacíficos por parte de los agentes de la fuerza pública, las autoridades revictimizan a quienes tienen bastante tiempo denunciando serios abusos. Las madres exigen al Ministerio Público iniciar una investigación de inmediato de estos hechos, así como un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. Pero ambos entes son menos que la nada. Tarek está pendiente de hacerse agrandamientos en Photoshop para Instagram y la Defensoría del Pueblo es todo un chiste de mal gusto. Prohibido olvidar. Y en la mañana de ayer, después que sacamos el programa al aire, fuentes de inteligencia de la Fuerza Pública Colombiana confirmaron al medio semana que estaban investigando si José Aldinever Sierra Sabogal, conocido con el alias de Zarco Aldinever, cabecilla de la disidencia de la FARC y cercano a Iván Márquez, había muerto en las últimas horas en territorio venezolano. Pero el desarrollo de la investigación no había dado sus resultados concretos cuando integrantes de la Segunda Marquetalia confirmaron, cuidado allí, la noticia e informaron que el criminal murió en las últimas horas. La insurgencia de la Segunda Marquetalia comunica al movimiento social y político del país y a los humildes de la patria la noticia del asesinato del comandante Aldinever Morantes en una emboscada con explosivos tendida por el Frente de Guerra Oriental del ELN cuando se dirigía a una reunión convenida con ellos, dicen los integrantes de este grupo criminal.
Aunque no dan la ubicación exacta sobre dónde ocurrieron los hechos, la información de inteligencia apunta a que fue en territorio venezolano, donde los dos grupos criminales operan sin problema alguno. La segunda Marquetalia aseguró que con el Zarco Aldiniver murieron 3 personas más y que otro número de criminales, no dieron la cifra, resultaron heridos. Sin embargo, como conversaba ayer con uno de ustedes, hay que esperar la oficialidad del asunto y evidencias, porque no será la primera vez, o no será esta la primera vez que se hacen pasar por muertos en un ataque para cambiarse la identidad y borrarse del mapa, cosa que el régimen de Maduro ya ha aplicado con los terroristas iraníes en el pasado. Un pasaporte por aquí, una cédula por allá, y ahora te llamas Perico de los Palotes. Fuimos traicionados por una organización que consideramos hermana en la lucha por una nueva Colombia en paz. El ELN actuó con alevosía y traición. Nunca pensamos que esto fuera a ocurrir, por eso íbamos con la esperanza de encontrar coincidencias para impulsar la lucha por la paz, insistieron estos querubines. El grupo criminal aseguró que, teniendo en cuenta que las agencias de Estados Unidos, colombianas y otros países estaban ofreciendo recompensas por Aldiniver, el ELN debe explicar si los motivos económicos fueron los que condujeron a perpetrar este hecho. De ser así, uno menos. La activista y directora del Instituto Casla, Tamara Sujú, ofreció este miércoles diversas actualizaciones sobre la situación del caso Venezuela 1, el cual fue otorgado al fiscal adjunto senegalés Mame Mandiaye Niang, desde que la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, la CPI, apartó al fiscal jefe británico Karim Khan. En un video explica a detalle todo lo relacionado con este caso, y que yo redundaría si quisiera agregarle algo. La explicación no tiene desperdicio, y es una fuente altamente autorizada para hablar del tema debido a su conocimiento de primera mano. Le adelanto que en cualquier momento, durante el transcurso de la investigación, la Sala de Asuntos Preliminares puede dictar órdenes de aprehensión u órdenes de comparecencia. Y ojo, no está obligada a hacer públicas dichas órdenes. Y aunque parezca poca cosa, cuando vemos, por ejemplo, el caso de Putin, todo lo que sume es bueno. Escuche con atención. Querida Venezuela, he querido hacer este video para disipar algunas dudas que se tienen, que me han hecho llegar en cuanto a la investigación que se está llevando a cabo en la Corte Penal Internacional, conocido como Situación Venezuela 1. Primero que nada, es importante destacar que la investigación sobre la Situación Venezuela 1 se abrió el 3 de noviembre del 2021. El régimen de Maduro intentó paralizar dicha investigación desde el principio en distintas apelaciones entre los años 2022 y 2023, utilizando las herramientas que el Estatuto de Roma le daba, y en todas las ocasiones el equipo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional demostró, incluso a través del llamado a consultas públicas inéditas que se hicieron a las víctimas y testigos y 2 audiencias públicas dentro de la Corte, que el Estado no tiene ni tendrá intención de investigar a los culpables de dichos crímenes. El equipo de la Fiscalía le dio palo al Estado en todas las oportunidades, tanto en sus escritos como en las audiencias de noviembre del 2023, donde estuvimos presentes. En marzo del 2024, es decir, el año pasado, la Sala de Apelaciones autorizó a la Fiscalía a reanudar la investigación, y desde ese entonces los equipos de investigación han estado desplegados por el mundo en la identificación de víctimas y testigos que valientemente están dando su consentimiento para ir al proceso de juicio en La Haya, el día que se abre esta etapa, la que todos queremos. Desde mediados de junio del año pasado, el fiscal de Senegal, el fiscal adjunto o vicefiscal Mame Mandiaye Niang, está a la cabeza del caso. Y repito, desde que la Sala de Apelaciones dio la autorización de continuar con el proceso, nunca se ha detenido, al contrario, ha avanzado significativamente. El hecho de que el fiscal jefe de la Corte, Karim Khan, que ya está apartado de sus funciones desde mayo de este año, sea apartado de la Situación Venezuela 1 por orden de la Sala de Apelaciones, no debe causar alarma sobre cambios en el proceso que se lleva a cabo en nuestro caso, porque el equipo, como dije antes, el equipo de la Fiscalía y el equipo de investigación ha venido trabajando incansablemente y tiene a la cabeza un fiscal que está empapado del caso suficientemente. Es muy importante entender que la Fiscalía está en la etapa de identificación de los altos responsables que serán acusados y llevados a juicio y su responsabilidad directa en los hechos investigados. Y para esto se necesita un trabajo arduo que los implique. No basta solo con señalarlos, sino que su responsabilidad debe estar suficientemente probada y demostrada, como por ejemplo en reglamentos, leyes, órdenes impartidas, acciones ejecutadas, etcétera, que los responsabilice
involucrarse individualmente en los casos. Es decir, trazar su responsabilidad desde el momento que se ordenó o planificó el crimen por el acto responsable hasta su ejecución. El Instituto Casella no solo ha trabajado en la documentación de testimonios de víctimas y testigos, sino también se ha centrado en investigar y documentar qué vincula a los altos responsables con la ejecución de los crímenes cometidos por los subalternos. Quiero responsablemente hacer un llamado de atención sobre cuáles son los crímenes de lesa humanidad que se están investigando en esta etapa de la situación para armar el caso, que es cuando ya se ha identificado a los posibles sospechosos, se emite órdenes de arresto o citaciones para comparecer y se procede a un caso específico con respecto a cada uno de los altos responsables identificados. Durante la investigación también puede explorarse otros indicios que vayan surgiendo y del cual ya había en el examen preliminar ciertos indicios sobre eso, como los asesinatos, siempre en el contexto de la investigación en curso y dentro del periodo del mandato. Los crímenes investigados son el asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, la tortura, la violación y otras formas de violencia sexual, la persecución de un grupo identificable o colectivamente por motivos políticos y la desaparición forzada de personas, cometidos por autoridades del Estado en el territorio de Venezuela al menos desde el 12 de febrero del 2014. El Instituto Casella solicitó a la Corte Penal Internacional en 2024, a través de 2 comunicaciones, órdenes de aprehensión contra altos responsables. En nuestra primera misiva enviada el 29 de julio de 2024 solicitamos bajo el artículo 58, letra B.3, órdenes de arresto contra los ciudadanos Mayor General Iván Hernández Dala, Coronel Alexander Granco Arteaga, Mayor General Gustavo González López y Comisario Carlos Calderón Chirinos. En la segunda misiva del 28 de agosto del 2024 solicitamos órdenes de aprehensión contra el jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nicolás Maduro y otros. Es importante resaltar que en cualquier momento durante el transcurso de la investigación, la Sala de Asuntos Preliminares puede dictar órdenes de aprehensión u órdenes de comparecencia y, ojo, no está obligada a hacer pública dichas órdenes. Para finalizar, quiero hacer un reconocimiento a todos los impulsores de que exista hoy la posibilidad de alcanzar justicia en este máximo Tribunal Penal Internacional. No ha sido ni hilo o de la nada lo que se ha logrado al día de hoy, de que se haya abierto una investigación contra el Estado venezolano. Ha sido un trabajo arduo, lleno de sacrificios personales, de persecución en Venezuela y fuera de Venezuela, de días y noches de trabajo y escrituras, de entrevistas y documentación, de esfuerzo de testigos, de víctimas, de familiares que buscan justicia, de defensores de derechos humanos, de abogados, de organizaciones no gubernamentales, organismos regionales como la Secretaría General de la OEA a cargo de Luis Almagro, la CIDH, de organismos internacionales y universales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Misión de Expertos Independientes de la OEA y de Naciones Unidas y de los 6 estados parte del Estatuto de Roma que en 2018 impulsaron el proceso denunciando a Venezuela ante la Corte Penal Internacional y que hoy ya suman 8 estados parte. Este es un trabajo de todos y debemos preservarlo para que llegue a su fin y las víctimas tengan justicia y reparación. Y ese fin está más cerca, cada vez más cerca que nunca. Bueno, más claro imposible, ¿no? Pero antes de terminar, ojo aquí con esto. Vamos a verlo. Por los alcaldes, las alcaldías, estarían la alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa Meléndez Rivas, y el alcalde del municipio Chacao del estado Miranda, licenciado Gustavo Duque. Además estaría el alcalde Giancarlo Di Martino de Maracaibo. Serían los 3 alcaldes: Caracas, Chacao, Maracaibo. Esta es la secretaría que queda instalada a partir de hoy. Hay que defender los espacios, ¿no? No podemos dejar que Chacao caiga en manos chavistas, decían. Saludos especiales el día de hoy para Rebeca Gómez nuevamente. Gracias por tu aporte, Rebeca, mediante los Super Thanks que tanto ayudan a nuestro equipo de políticos, que somos varios, a seguir con esta labor todos los días. Pero gracias también a todos ustedes que llegaron hasta esta parte del video, los que no cesan, los que no se rinden y los que no pierden la fe de que seremos libres.
Suscribirte, comentar, darle like a los videos y compartirlos es otra forma de ayudarnos. Y además, esa es gratis y una excelente manera de que lleguemos cada vez a más hogares. Y es sencillo, porque los botones están acá abajo. Esto es Apolítico. Si crees que podemos cambiar el rumbo del país, suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, porque seremos libres.